Hoy vamos a hablar de la influencia, el poder de las influencias en las personas. Bien. Y me gustaría iniciar con el tema de cómo influye tanto los lugares como las personas en sí y en lo que uno tiene que hacer. Una de las primeras cosas que se me puede ocurrir a mí para comentar sobre eso, es decir, hasta qué punto esa influencia que uno detecta como exterior también es propia. Hay algo a mí que me pasa con el discurso de la influencia de los otros, que es esto de la cuestión de la pasividad. Es como si yo solamente le doy lugar a que los otros están haciendo cosas, yo creo una actitud demasiado pasiva de la vida, en donde a mí me pasan las cosas. Pero soy más de lo contrario, de actitudes proactivas. Si gran parte de las personas con las que estoy también en un punto me representan, capaz que no sé hasta qué factor o circunstancia o etapa es así de que me representa, me parece que la actitud más proactiva posible es tratar de descubrir en qué verdaderamente me representa este entorno, o esta gente, o estas cosas. Y como también hablábamos nosotros en otro momento, ¿qué de eso lo puedo llevar para mí? ¿Qué de eso puede ser reapropiado para mí? Convengamos que si estoy viendo mucho algo en un entorno, pero no lo estoy viendo tanto en mí, tengo que ver la línea fina o el subtexto de esas cosas. Vamos en concreto y en criollo. Si algo me molesta mucho de un entorno, ¿cuál es la posible enseñanza o acción que hay para que yo pueda sacar de ahí? Porque ante una molestia no es solamente la acción de decir, bueno, corto todo. Porque si no, el ejemplo que le pasa a un montón de gente que nosotros también hemos hablado. Sí, ya sé que tengo que hacer, entonces corto. Ajá, pero te siguen pasando las mismas situaciones. Entonces, evidentemente, no estás incorporando aquello que necesitas incorporar. ¿Cuál te parece a vos que es, o qué se puede, o qué ejemplo se te ocurre de ciertas situaciones donde vos decís, bueno, yo pude sacar esto de acá y la verdad que no me di cuenta inicialmente, me llevó para otro lugar, redescubrí ciertas facetas mías que de otra manera no las hubiera podido ver? ¿A qué te viene? ¿A qué te recuerda? ¿A qué situación puntual decís, ah, mira, en este momento me pasó tal cosa relacionada a eso? Yo creo que las influencias son una representante Ujú. de nuestra vida, ¿no? Sí. De nuestra vida cotidiana. Y entonces toda influencia que vamos a tener en algún círculo, sea de quien sea, personal, diariamente, eso es una muestra de lo que nosotros estamos permitiendo, mostrando esa cara vulnerable a que nos deje influenciar sobre nosotros y pueda en un cierto punto ser manipulado. Porque ser influenciado es ser manipulado. Tienen las dos la misma cara. Y la pregunta es, ¿por qué te dejas influenciar? Porque esa parte vulnerable tuya no está tratada, trabajada, no está potenciada, entonces mínima reacción que tenga, mínima comunicación, mínima escucha que tenga, hace algo en el inconsciente que eso hace que manipula dentro tuyo y que sea movido y direccionado hacia la conveniencia de la persona. Por eso el poder de la influencia sobre la persona, todo lo que podemos llegar a tener dentro del círculo que podemos llegar a tener formado día a día, tiene un gran poder sobre nuestro día a día también. Entonces estaría bueno detectarlo, porque sí lo sabemos, en qué momento somos influenciados en lo mínimo, alto, en lo más bajo, pero así sea en la mínima comunicación, en lo que estamos permitiendo escuchar, en lo que tratamos de expresar, que no lo decimos, sí, hacer o repetir lo que la otra persona está haciendo, porque nos está pareciendo gracioso, nos está pareciendo súper wow lo que está haciendo cuando realmente no está representando ningún punto y nos estamos dejando llevar por esa fea o mala forra influencia que no tiene un sentido en nuestro grado de conciencia o alma. Entonces es una forma de sacarlo o expulsarlo y decir, bueno, no quiero dejarme influenciar y una de las formas de saberlo, detectarlo, que sabemos cuándo, es frenarlo, guardarse, reservarse, verlo, expresarlo de una forma es hablándolo o comunicándolo con alguien, puede llegar a ser alguien muy acercado que no te cuestione, que no te juzgue y que te pueda llegar a dar o brindar una herramienta o con tan solo ser escuchado ya puede llegar a ser una gran oportunidad para el cambio de no dejarte influenciar sobre algo que no te está dando la oportunidad de crecer o ser vos. Creo que también ahí hay dos puntos importantes. El primero está la faceta inconsciente en cuanto a el otro con una determinada intención, ve la fisura por donde entrar y de alguna manera sabe cómo mover o manipular ciertas cosas para que uno actúe de determinada manera. Pero después también está el hecho de, si el otro de alguna manera estimula de alguna forma a través de la fisura que ve en mí o el error que ve en mí para manipularme, ¿por qué si yo me doy cuenta dejo que eso suceda? ¿Qué es lo que hace en mí que yo considere que aquello que me está diciendo el otro verdaderamente es un hecho o es algo que yo tenga que hacer? Porque es cierto, cuando vos te das cuenta que que te están manipulando, la primera reacción es
como el cangrejo, me hago para atrás. O sea, y me cerré y tipo, y las pinzas cada vez que alguien se acerca. Pero tampoco es la única respuesta. Entonces, ¿qué es lo que a uno lo lleva, inclusive en territorios donde sabe que está siendo manipulado, a no tener capacidad de decir qué verdaderamente puedo sacar de acá? Si me estoy dando cuenta de que el otro de alguna manera ejerce manipulación sobre mí y sabemos que esa actitud es algo que está mal, moralmente mal hacia mí, perfecto, eso es una cosa. ¿Qué puedo entonces sacar de la interacción que tengo con el otro en esa situación? Si estoy viendo que el otro me manipula, ¿qué pasa conmigo para que yo me deje manipular así? Porque no es algo que sea malo en mí, sino es algo que del trasfondo de la manipulación yo necesito sacar. ¿Qué es lo que guarda la manipulación en sí? Si vos tenés que pensarlo fuera de la cuestión negativa, sí, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, manipulación yo la puedo traducir como una voluntad muy fuerte para conseguir lo que uno quiere. Esa sería como la contracara positiva, digámoslo así, de la misma cosa. Por un lado, es algo que puede influenciar demasiado a otra persona y manejarlo a conveniencia. Pero el lado positivo es que yo tengo mucha capacidad para ir y buscar lo que quiero. Entonces, para mí, de esa faceta o como yo he vivido también escenarios de manipulación, yo puedo obtener eso. Yo no soy poco poderoso, soy todo lo contrario. ¿Sos consciente? Entonces, como apropiarse un poco del poder que uno tiene. No delegarlo constantemente en los entornos y, como te decía al principio, volver a una actitud pasiva de la vida, en donde el poder está en los otros y no en mí, porque yo soy el que es influenciado y es como todos somos influenciados, si vamos al caso, todo el tiempo. O sea, no hay forma de parar la influencia. Pero porque somos permisivos, dejamos, delegamos y no estamos teniendo dirección de nada, de cierta forma. Entonces, esa propia manipulación, esa propia influencia que viene de terceros, viene a ser algo, a no tener tampoco algo claro, predeterminado, determinado en su vida, ¿no? Entonces, de ahí viene mucho lo que es las influencias. Cuando uno no tiene determinado lo que va a ser o lo que quiere ser, que no tiene que ver ser con ser un presidente ni nada de eso, sino que no tiene declarado lo que va a hacer en su día, una forma de reorganizarse. Tengo mi día marcado, allá de lo que puede llegar a pasar, de que se me cae una rama, un árbol, se me revienta una rueda de helado, etcétera. Hechos indistintos. No importa. Sí. Pero yo tengo marcado mi día en lo que voy a hacer, pasado lo que está. Lo que venga posterior a todo lo otro, que no tenga que ver a lo que yo ya marqué en mi día para direccionar a algo, eso es permitir y dejar de influenciar lejos de todo lo que vos ya marcaste en tu día. Entonces, si vos permitís algo que entre dentro de eso marcado del día, ya estás dejándote ser manipulado, influenciado y algo que no tiene nada que ver con lo que vos ya hiciste o lo que vos tenés que hacer. Entonces, al llegar a ese punto, esa persona que pueda llegar a venir está usando tu propia energía, porque eso tiene una energía marcada, ¿entendés? Vos estás marcando una energía para tu día y vos, al permitir y ser vulnerable que entre alguien dentro de esa línea marcada, te está absorbiendo y robando energía de tu dirección. Entonces lo que hace la persona es sacarte dirección y sacarte autodominio para que ellos usarlo y manipularla para su persona o lo que no tengan en nada, porque esas personas influenciadas, que son personas manipuladoras, no tienen nada en sí, sino que son personas que se manejan como cierto vampiros energéticos que viven absorbiendo a las otras personas y sacándole y robándole lo que es la dirección de ellos. Sí, también van para su propio beneficio. Yo lo que también creo con eso es, de alguna manera, vos también lo dijiste recién, el abrir el espacio vulnerable necesita para mí, y más con toda la cantidad de información que tenemos todos con respecto al tema, necesita ser redefinido de otra forma. Sí está la cuestión de la existencia de gente manipuladora para cuando uno abre el espacio de vulnerabilidad. Es un factor que existe. Ahora, si yo realizo un cambio de percepción sobre eso, ¿qué verdaderamente puedo cambiar a la hora de cómo percibo la apertura de vulnerabilidad? Me parece que ahí es el factor más importante, es decir, cómo yo me percibo a la hora de cuando me muestro vulnerable. Porque si yo de alguna manera me percibo en algún factor súper inconsciente débil frente al otro cuando me muestro vulnerable, ahí hay algo que yo necesito cambiar de mí, no de la situación. Porque volvemos al punto de recién. Uno no es débil por ser vulnerable. Entonces hay una asociación que necesita ser cambiada o ser cableada de otra manera.
Decir, bueno, este cable necesita ir para otro lugar. O como también hablamos nosotros una vez, este elemento necesita ir en esta caja, no en esta, porque no es su lugar. Entonces es como intercambiar en el lugar que verdaderamente va. Con la vulnerabilidad pasa algo parecido, por la simple razón de que uno concibe, creo yo, que al no ser consciente verdaderamente lo que implica ser vulnerable 100%, concibe que es una debilidad en un punto, porque está en una inacción y asocia la inacción a no hacer nada. Y ese no hacer nada es no estoy haciendo nada por mí. No. Muchas veces la vulnerabilidad consiste en, si vos tenés una personalidad muy de hacer, la vulnerabilidad va a venir a tu vida de la manera que sea para decirte, che, necesitas parar y dejar de hacer. Y adoptar actitudes no tan activas, sino más pasivas para equilibrar un poco la balanza de tu vida. ¿Qué son actitudes pasivas? Escucha, contención, contemplación, estar con uno mismo, verdaderamente poder conectar desde ese espacio vulnerable sin que eso implique una amenaza. Pero para que no implique una amenaza, uno tiene que redefinir qué le permite o qué implica para uno ser vulnerable. Yo lo que veo es que la vulnerabilidad se usa como lo que decía al principio, cosas que significan otras. Es decir, a ver, vulnerabilidad, debilidad, resguardo o las otras me influyen, pasividad. Y no hay una actitud o una implicancia de uno en eso. Es como que yo me separo de mi entorno. ¿Verdaderamente uno se puede separar del entorno? Si constantemente uno está inmiscuido en su entorno y el entorno lo representa mucho más de lo que cree. Entonces, ¿por qué directamente no aceptar el hecho de que uno está metido en el entorno? No puede escapar del entorno, pero puede sacar lo mejor del entorno. Y en ese sacar lo mejor del entorno, yo me tengo que desconocer un poco. Decir, bueno, capaz que todas estas cosas que yo creía de mí no son tan así. Algunas cosas las voy a llevar, las voy a resguardar, voy a ponerlas en el lugar que van, pero después hago otra cosa. Cambio esta forma de ser que me identificó con estos entornos y me voy a otra cosa, que no sé cómo va a ser. Ni idea. Gran parte de ser vulnerable implica que esté abierto pasivamente, suena contradictorio, pero en realidad tiene toda la razón del mundo, abierto pasivamente a que las cosas se irán mostrando en la medida que yo esté receptivo a ellas. Si no estoy receptivo a ellas y si no soy vulnerable, voy a estar queriendo pegar el chicotazo. ¿Por qué pego el chicotazo? Es una pregunta abierta, o sea, ¿por qué te parece que las personas pueden pegar el chicotazo? Porque una de las primeras razones que nosotros podemos concluir y que hemos hablado nosotros es decir, bueno, pegamos el chicotazo por miedo. Ajá, genial, miedo. Pero, ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué te parece que hay más allá del miedo? Si el miedo representa una sola cosa, ¿qué hay profundizando más allá? El miedo representa todo. ¿Qué es todo? El todo, ¿Qué es todo para vos? A ver. haciéndote resignificación a la palabra, el todo del miedo viene a ser cosas y cosas que no nos estamos atreviendo, que deberían ser. Tomar decisiones, accionar sobre lo que estamos sintiendo o estamos pensando. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene el formulario de estar atrapado dentro de la influencia dentro de los vínculos. Porque cada uno, si uno prestara atención con las personas que nos rodeamos, o sea, algo similar tienen a nosotros. Quiera o no quiera, niegue o no lo niegue, te moleste o no te moleste, Lo aceptes o no lo aceptes. tienen algo que comparten en común y vos decís, tiene razón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El miedo ese está atravesado a un montón de falta de autoridad sobre uno mismo y de no tomar acción sobre lo que uno tiene que hacer y sobre las decisiones que tiene que tomar, sin importar a lo que pasará o al que dirán y dejando de lado todo lo que tiene que ser. Teniendo en cuenta eso, ¿quién tiene miedo entonces? ¿El adulto o el niño? Ambos dos. Y más el adulto, Ujú. porque al niño al que resguardamos, o sea, nosotros lo deberíamos protegerlo. Entonces nosotros como adultos, como personas adultas, deberíamos tener la madurez necesaria para hacer lo correcto que es para nosotros mismos, sin estar importando el prójimo, porque es muy necesario sentirnos bien nosotros mismos para tener la concretación, para poder darnos dirección sobre las cosas importantes a nuestra vida, sin estar que las otras personas o cosas que no nos deberían importar o interesar nos estén manipulando o influenciando. Bueno, genial. La pregunta sobre eso sería, ¿y para qué nos interesan entonces? ¿Para qué nos interesan las cosas que no tendrían que interesarnos y sobre las que nos dejamos influenciar? ¿Qué es lo que hay de nosotros ahí que nos deja influenciar? ¿Qué deja? ¿Sí? ¿En qué deja? Para vos, ¿qué es lo que deja? ¿Qué es lo que deja una muestra? No, ¿qué es lo que deja no como legado, sino es qué es lo que hay detrás? Es decir,
reformulo. ¿Para qué yo me dejo manipular si ya sé para dónde va? ¿Qué es lo que en mí se deja manipular? Lo que está, por eso mismo, Ajá. lo que está dejando Ujú. la falta de decisión de algo interno Ujú. que sabemos que nos fue tomado, entonces esa mínima influencia que nosotros somos conscientes, que la estamos permitiendo, o sea, por dentro sabemos de que todo eso se está desatando sobre una acción Sí. y una decisión. Y eso cambia todo el panorama del juego. Cambiaría el entorno, las personas y lo que estamos haciendo lo dejaríamos hacer automáticamente, porque te lo puedo asegurar que eso lo dejamos hacer y nos estaríamos enfocando más sobre las cosas que sí realmente que nos dan importancia como persona o lo que nos da el momento presente. Aparte, algo que me parece que está muy marcado en eso es si de alguna manera existe algo que ponele que todavía no esté elaborado 100% como tal de qué se tiene que hacer puntualmente, porque uno nunca sabe a priori qué es lo que tiene que hacer con las situaciones. Puede decir, che, me embarco en esta travesía o en esta aventura, pero no sé a dónde me lleva la aventura. O sea, me subo al barco, pero ni idea a dónde me lleva. Para mí, gran parte de el miedo se sustenta sobre situaciones en las que uno interpretó, vivió de cierta manera y que no las tiene elaboradas como tal. No hay el espacio de la palabra como tal. ¿A qué me refiero? Gran parte de los impactos que uno puede llegar a tener emocionalmente hablando no son mediante que yo te diga cosas malas. Son mediante impactos de silencios, miradas, distintas motivaciones que uno percibe y cómo eso se va almacenando en el cuerpo. Para mí, que sustenta el miedo es eso. Todo lo que uno tiene almacenado en el cuerpo, que no sabe que lo tiene tan automatizado para su personalidad y que funciona de una manera acorde de lo que necesita, que no sabe que está ahí, pero se le expulsa por los poros. Y a buen entendedor o buen ojo, el manipulador se da cuenta de eso, de que eso está ahí. Y por más de que no se dé cuenta conscientemente, lo percibe. Entonces, para mí, Percibir. hay algo que las personas tienen que poder meterse más. O sea, y no meterse de meterse, sino de meterse en el barrio, en el barrio propio, en el barrio propio también, en el barrio y en el barrio. Es como ver de frente y enfrentando con una actitud proactiva los miedos de una, no siendo pasivo frente al miedo, no diciendo, bueno, ya va a pasar, no diciendo, bueno, ya se va a solucionar, no. O sea, es o lo enfrento de una o no hago nada. Y se acabó. O sea, porque no hay después tinta media con eso. No es que, ay, bueno, hago 20% y 80% lo dejo para mañana. No existe. No existe eso. O sea, uno se engaña con eso. No existe porque eso también tiene controversia, que es lo que nos pasa diariamente. Y que después llega la noche y nos pregunta, y hoy fue el día más o menos, hoy me sentí más o menos, y bueno, ¿por qué es? ¿Por qué lo sentiste así? Primero porque, o sea, al no tener una claridad mental, no hay un enfoque ya como relacionado a lo que uno realmente es como persona, puede permitir ciertas influencias por el hecho de que no está en totalidad de esa claridad o ese enfoque de lo que deberíamos hacer a lo que es uno como persona. Y al darse cuenta, porque uno se da cuenta de las cosas, puede relevarla, no quitarla, porque por ahora, como al no tener el poder de sí mismo, no va a tener el poder de quitar todavía esas ciertas influencias, esas ciertas manipulaciones. No desde el origen todavía. Entonces, Ujú. la única forma de entrar a eso es quedarte con vos mismo durante un buen tiempo determinado, sean 2 días, 3 días, meterse adentro, profundizarlo, preguntarse, meditarlo, escribirlo, expresarlo o comunicarlo. Y es una forma de saberlo o al decirlo o al escucharlo, una persona, una forma de escribirlo, siendo sincero, 100%. Hay que ser sincero, 100%. Ya al tener el panorama y escribir y tirar eso a la mesa, es como que te va a mostrar el panorama de dónde vos estás parado y lo que cierta forma diariamente lo que estás haciendo. Y ahí vas a sacar la conclusión de la claridad y el enfoque de realmente si es o no es lo que vos deberías hacer. Entonces una forma de cerrar todo ese paradigma y todo lo que te está ocurriendo es meterse hacia adentro, ser 100% sincero con uno mismo, sacarlo hacia afuera, mirarlo, visualizarlo, sentirlo, trabajarlo y empezar a manipularlo para nosotros mismos y saber lo que es correcto para nosotros y lo que estamos sintiendo.
porque sí lo sabemos. Sabemos 100% lo que es para nosotros y podemos sentirnos 100% liberados de todo pensamiento, de todas influencias, estar en lugares donde no queremos estar, porque en cierta forma, al dejarse influenciar o manipularse por cualquier estímulo, círculo de personas, por eso fíjate que hay muchas veces que van a boliches porque no tienen ganas. Ujú. Van a reuniones y no quieren estar en ese lugar. Están dejándose influenciar porque quieren. Van a la casa de X persona, no quieren estar en ese lugar. Están en la relación, no quieren estar en ese lugar con esa persona, pero no tienen la forma y la decisión de decírselo en la cara y de ser auténtico con ellos mismos y decir, vaya, está, hasta terminó. Y la otra es dejar atrás tus cosas importantes por hacer y estar tapando todas las cosas que son innecesarias para nosotros mismos y estamos guardando las cosas más importantes que a nosotros nos hacen ser como personas, sabiendo el poder que tenemos, porque nosotros somos muy, muy conscientes del poder que tenemos como persona y de la inteligencia que podemos llegar a manejar en ciertas situaciones. Pero todo eso no puede ser descubierto hasta no encontrar la claridad y el enfoque que llevamos dentro de nosotros mismos y quitar de una vez por todo lo que no es interesante o lo que no es apropiado para nosotros como persona o como alma. En base a eso hay algo que me viene como muy fuerte, que es lo siguiente. Y no puedo soltar la analogía del cangrejo porque me resulta conveniente. Claro, prudente, crudo. Prudente, crudo. O sea, lo que hace es defiende de su vulnerabilidad o su espacio más íntimo, que no es solamente espacio íntimo como algo lindo, propósito ni interno, sino es como el espacio íntimo donde ciertas cosas impactaron tanto que ahora la única forma de reparar eso o fomentar su reparación es hacer esto. Y es como mantener ahí todo el tiempo. Entonces estoy todo el tiempo, a veces donde, bueno, dejo la pinza y como vos decías, encuentro los espacios para decir las cosas, para que nadie me juzgue, para comentar aquello que me sucede. Genial. ¿A qué voy con esto? De alguna manera, nosotros no somos cangrejos tampoco. Podemos tener la analogía, podemos entender el comportamiento que va a verse lugar o podemos usar ese recurso en ciertos momentos. Ahora, sí lo que somos es seres conscientes que pueden decidir para dónde van a ir, que no saben verdaderamente qué se les va a abrir en ese camino, pero saben y pueden decidir para dónde ir. Para decidir de la manera más normal posible a dónde tengo que ir o la manera más consciente posible a dónde tengo que ir, no tengo que ser excesivo en áreas. Si soy muy cangrejo en ciertas áreas, y no me refiero a excesivo de acción, si soy muy retentivo conmigo mismo en ciertas áreas, no puedo expandirme como quiero, porque yo soy yo el que se autolimita y se pone el ancla para abajo para decir, no, todavía no puedes entrar acá de vos mismo. ¿Por qué? Si tengo la actitud de que quiero entrar en mi propio barro interno, ¿por qué no voy a poder entrar? Y ahí está lo que vos decías recién. Gran parte de lo que sucede en este tipo de situaciones cuando uno no hace lo que sabe que tiene que hacer, es que para mí se pone el ancla solo. O sea, se agarra así al cuello y se tira. Y tira el ancla para que lo arrastre. Dice, ay, ¿por qué me arrastro el ancla? No es que mal que la estoy pasando yo. No, te pusiste el ancla solo. O sea, si vos podés ir y entrar Sí, sí, y hacerlo y cambiar tu realidad de una. El punto es que es lo que motiva que uno no lo haga. Y ahí me parece que hay un factor muy importante que es una pregunta abierta para todo el mundo y es algo que, como bien decías vos, en los espacios de soledad, tratá de contestarse eso. ¿Qué es lo que hago yo para boicotearme mi avance? Y no es solo el avance con objetivos, es algo que va más allá del objetivo per se. Es ¿qué hago yo para boicotearme mi crecimiento como humano? O sea, ¿por qué utilizo también el etiquetar emociones o el etiquetar las cajas como que es solamente esa caja? Cuando en realidad puedo disolver esa caja, puedo tirar esa caja y puedo conservar la emoción en sí en estado puro y decir, bueno, a ver, verdaderamente, ¿dónde puedo poner esto ahora? De las experiencias con, no sé, un objetivo puntual. Irse de viaje. Tengo una mala experiencia con irme de viaje que la puedo poner en esta caja, perfecto. Después puedo poner otras cosas. Y si no quiero tener más esto, digo, bueno, esta fue una sola experiencia. Volvamos a reinventar esta caja de qué es lo que implica irse de viaje. Entonces voy teniendo una actitud curiosa y proactiva
de descubrir qué otras facetas existen de eso. Conservo de fondo la emoción que la identifica, cómo yo me siento en situaciones similares, pero incorporo elementos nuevos. Eso me parece una actitud más proactiva. Y en ese incorporar elementos nuevos, hay algo en mí que necesita cambiar en el proceso. Si no, no puedo. O sea, y no es que volvemos a esta cuestión de parcial o no imparcial. El cambio no es parcial, el cambio es total. Entonces, si yo hoy decido dar vuelta a la mesa con un montón de cosas de mi vida, yo voy a cambiar 100%. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de cambiar 100% y no tirarme el ancla para seguir hundiéndome? ¿O me quiero seguir hundiendo y diciendo que estoy cambiando? Para cerrarlo en total a esto, sería, ¿está dispuesto o dispuesta a hacer un cambio realmente en tu vida? Aceptando la realidad y la verdad de lo que nos está pasando y sobre lo que estamos sintiendo, porque, o sea, hay que ser sincero, no mentirse, aceptar y afrontar esa realidad y esa toma de decisión nos está frenando y de ser quien realmente vinimos a ser personas coherentes, felices, maravillosas, increíbles, A sentirnos plenos donde a estamos. sentirnos plenamente bien, más allá de lo que pueda llegar a ocurrir, que pueda llegar a aparecer en algún momento de la vida, factor X, pero es más fluyente, o sea, es más manejable y no es tan chocante a la hora de no estar tomando todas estas decisiones, esta falta de acción sobre lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta a hacer este cambio en tu vida, sí o no?